Buenos días, saludos desde el Centro UNED Melilla, donde cada miércoles convertimos este patio tan bonito en un estudio de radio. Comenzamos los desayunos de la UNED. Hoy hemos invitado a Elvira Sánchez, que es miembro del secretariado de SATESTES. Elvira, muy buenos días. Buenos días, Yamila, y a todas, sobre todo. Gracias por acompañarnos. También saludo a mi compañera de informativos, Inma Calahorro. Buenos días. Buenos días. Y a los compañeros de Popular Televisión, Jesús Muñoz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Fabián Silva y los compañeros de prácticas, Fran y Manel. Bueno, vamos a comenzar estos minutos de radio, vamos a compartir charla y café con Elvira. Y Elvira, siempre que hablamos de educación, el primer tema que sale, además estos días ha sido noticia, las ratios, ¿no? Las elevadas ratios, porque más del 90% de los docentes encuestados, que ya nos hablarás de esa encuesta, Sí. Bueno, pues sostienen que las elevadas ratios no permiten una atención adecuada a un alumnado que, bueno, ya se va viendo que cada vez es un alumnado más diverso, ¿no? Con necesidades educativas específicas. Sí, es así. Desde hace unos años ha habido un incremento muy significativo del alumnado que presenta una serie de características y que tienen una dificultad, pues bueno, para el aprendizaje, ¿no? de distintas índoles, ¿no? Estas necesidades. Y principalmente es el sistema educativo público, el sistema educativo del Estado, el que acoge a la mayoría de todo este alumnado, que calculamos que está del orden del 1.100.000 alumnos, niños y niñas, ¿no? en todo el Estado. Y es el sistema educativo público el que acoge a este alumnado. Por lo tanto, se nos plantea, pues eso, un nuevo reto. Los docentes estamos acostumbrados a los nuevos retos, claro, pero esto es algo que dificulta, pone un poquito más difícil nuestra labor. Y más si cabe cuando las ratios, como sabéis, SATESTES se va denunciando de forma histórica, ya no solamente históricamente hace unos años, cuando las ratios en Melilla eran ilegales, es decir, estaban por encima de la norma. Y lo denunciamos ahora, que están un poco mejor, siguen siendo muy elevadas para la atención a esa diversidad, cuando nuestro sistema, cuando nuestra ley educativa, lo que nos piden es que principalmente hagamos una atención más individualizada a nuestro alumnado. Si tenemos una clase de la ESO de 29 o 30 alumnos y 3 o 4 de ellos presentan una serie de dificultades de mucha índole, ¿no? Estamos hablando desde, puede ser a lo mejor una dificultad de desarrollo madurativo, o puede ser otras muchísimas circunstancias, requiere de nosotros una atención individualizada y no se lo podemos ofrecer porque tenemos muchísimo alumnado. Hacemos todo lo posible, pero no es suficiente. Necesitamos que la Administración pues tome medidas, y por eso pues hemos planteado una serie de medidas a corto plazo que pueden ayudar a esa mejora, ¿no?, de la atención individualizada de nuestro alumnado en Melilla en concreto. Hablaba yo de esa encuesta. ¿Qué datos también han revelado esa encuesta? ¿Otros datos de interés se pueden podemos comentar? decir que estamos hablando de que de forma estatal se acerca más del 90% de los docentes nos dicen que estas ratios son demasiado elevadas para lo que acabamos de decir, ¿no?, para esa atención individualizada. En Melilla tenemos hecho también un escandallo de lo concreto de los tantos por ciento de docentes aquí encuestados por nosotros, y estamos hablando que un poquito más bajo, habla del 85,36% de los docentes aquí consideran que esas ratios son demasiado elevadas frente a ese, hemos dicho, un poquito más del 90% a nivel estatal. Las cifras son más o menos similares, Está claro que, y además nos dan la razón cuando desde la Administración, desde la Dirección Provincial, hacen un esfuerzo para contratar a más personal del que corresponde la ley. Es decir, podemos decir, y además lo decimos porque es algo positivo y algo de lo que estamos muy contentos, lógicamente, es que nos llegue a la larga, no al principio de curso, pero a través de los convenios que existen con la ciudad autónoma o con la delegación de gobierno, a través de los planes de empleo que tanto luego aparecen en los medios de comunicación. Es verdad que luego nos llegan
pues perfiles a nuestros centros educativos que nos hacen muchísima falta. Pero se tratan de medidas coyunturales, ¿no? Y no son medidas estructurales. Esto dificulta que un centro pueda luego planificar, saber qué recursos va a contar durante todo el curso y poder hacer una planificación educativa, que es muy importante, la educación, el programar, pues a medio y largo plazo. Por eso, desde SATESTE, por supuesto, nos alegramos de que lleguen estos recursos, los recibimos con los brazos abiertos, los equipos directivos son los primeros que ya se apañan ellos de poder distribuir y de poder colocar a cada perfil donde corresponde, que ellos saben perfectamente el día a día de los centros, pero está claro que la planificación educativa, que es necesaria y que es obligatoria, pues no se puede hacer con estas medidas que son siempre a corto plazo. Elvira, ha mencionado mi compañera también el alumnado con necesidades especiales. En ocasiones en las aulas con elevadas ratios incluso hay niños que requieren una atención más individualizada e incluso el apoyo de otras figuras como PETIs, enfermeras, que a veces no se da. Entonces, para un profesor, ¿cómo se puede abordar eso? Bueno, este año hemos tenido suerte y han llegado no a todos los centros, pero de forma compartida, y ahora a través de los medios, de los planes de empleo que han comentado, también llegará, esperemos que alguno más, compañeros que son de la rama sanitaria y que nos van a ayudar a realizar esa labor tan importante, porque nos encontramos también con alumnado que presenta enfermedades crónicas, que tienen determinados circunstancias a las que se les puede requerir una atención en la jornada escolar, y el profesorado no debe ni está preparado para realizar esa función. Entonces, lógicamente, esta figura del sanitario, del enfermero, enfermera, como comúnmente nosotros lo llamamos en los centros educativos, es algo que debería estar en las plantillas orgánicas. Es decir, debería estar en la estructura fija de un centro educativo y no debiera depender, como hemos dicho, de que haya o no planes de empleo, haya convenio o no con la ciudad autónoma. Sí, deberían estar en esas plantillas orgánicas, y el aparato del Estado, en este caso del Ministerio de Educación, pues debiera establecer todas las listas de interinos para hacer sustituciones, de tal manera que cuando este perfil, pues por lo que sea, sufra una baja, que todos nos ponemos enfermos, pues se pueda sustituir rápidamente. ¿Cómo lidiáis los docentes, por ejemplo, pues con esta convivencia entre alumnado con necesidades especiales y alumnado que no tiene esas necesidades tan específicas? ¿Cómo repercute en la calidad de la docencia y sobre todo en la atención que se le da a los alumnos? Bueno, tenemos que decir que el profesorado está lógicamente, es una de sus funciones. La atención a la diversidad es una de sus obligaciones, pero hay ciertas características que presenta este alumnado que debe ser lógicamente guiado y acompañado por profesores, técnicos, maestros especialistas, como son de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje. ¿Qué ocurre? Que las plantillas orgánicas, es decir, las que son fijas en los centros educativos, denotan una falta de ese tipo de personal, y es necesario, por eso hablamos de la ayuda que recibimos luego, más adelante, los meses venideros, no al principio de curso, que también es algo negativo, pues de ese personal que llega de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, pues hacen una labor fundamental. Este alumnado se ha incrementado de forma muy exponencial. Estamos hablando del orden, a nivel estatal, del orden del 75%, el alumnado con esta característica. Hablamos sobre todo a partir de la pandemia, que ha sido también un antes y después en este tipo de problemática, ¿no?, cualitativa que tenemos los docentes en nuestras aulas. Y sin embargo, pues el incremento de ese recurso específico, ya no solamente lo que hemos comentado, audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, esos especialistas, sino también cuidadores y cuidadoras, que son los que acompañan a este alumnado en el día a día cuando presenta cierta dificultad de movilidad o determinadas características, y que hacen imposible que el docente, el tutor de la clase, pueda atender esas necesidades, porque tiene que atender el resto, a los 28 restantes. Por lo tanto, ya no solamente hablamos de docentes, especialistas, sino también de este tipo de perfiles que son fundamentales en los centros educativos.
Te quería realizar la pregunta inversa. ¿Cuántas veces habéis tenido que dejar de lado la docencia para atender a estos alumnos? Pues con mucha frecuencia. Eso es algo que ocurre con muchísima frecuencia. No pasa nada cuando es algo puntual. El docente, lógicamente, imaginaos, el tutor está implicado con la labor que realiza ese alumno, ¿no? Ese alumno forma parte de su vida, ¿no? En ese curso académico o en los dos cursos académicos que incluso podemos estar en la misma aula, ¿no? Pero claro, también pensamos en el resto del alumnado, que no se puede quedar solo. Entonces tenemos que siempre tirar de que puede ayudar a lo mejor de otra compañera que en un momento determinado se quede para poder yo acompañar a ese alumnado, pues simplemente a lo mejor a los servicios, ¿no? Al cuarto de baño, ¿eh? Por eso es muy necesario esta figura, de las más importantes, porque lo que hace es que luego el resto de los especialistas puedan estar en el sitio que corresponden. Quería preguntarte además una cosa en esta línea, que es una queja que me han trasladado muchísimos docentes, tanto de primaria como de secundaria e infantil. Sí. ¿Crees que en las facultades se da la información pedagógica suficiente como para abordar? Bueno, hay en la actualidad hay también un debate serio de los especialistas docentes, ¿no? A nivel estatal, ¿eh? Y hay distintas escuelas y hay también voces que establecen que se debe producir un cambio normativo de currículo, ¿no? Curricular, los contenidos, capacidades que se deben desarrollar los docentes luego en la facultad para prepararlos por la función docente, la labor docente. Y sí, hay voces muy críticas que establecen este aspecto. Nosotros estamos, como cualquier otro gremio, también necesitamos una adaptación, más si cabe cuando hemos dicho que es un sistema que está vivo y que va cambiando y que surgen nuevas necesidades. Surgen también problemáticas difíciles, ¿no? Y que muchas veces el profesorado en Melilla no cuenta con esas herramientas, porque normativamente pues hemos quedado desfasados también en nuestra aula. Por ejemplo, en el caso de lo que también es algo que está en debate en estos últimos días, que es el caso de esa especie de malestar que tiene el docente en cuanto al clima, ¿no? Al clima que existe en las aulas, en los centros educativos y también en los aledaños del centro educativo, ¿no? Pues nosotros pedimos, ATESTE lleva pidiendo a nuestros responsables, primero que son el Ministerio de Educación, que se establezca una serie de estrategias, de medidas, de protocolos, de estrategias didácticas, metodológicas para poder mejorar ese clima escolar. Aparte de lo que ya tenemos, está claro que no funciona del todo, hay que mejorar la relación de los alumnos entre sí, la relación de los alumnos con el profesorado, también de los padres y el profesorado se ha endurecido en estos últimos años y por lo tanto hay que buscar estrategias, hay que sentarse a hablar. Y por eso siempre decimos al Ministerio que somos los expertos en la materia, somos los que podemos contar los problemas que nos encontramos día a día. Por lo tanto, queremos abrir una batería de reuniones concertadas con determinados temas que aborden este tipo de problemática, que es lo que realmente está pidiendo el profesorado en cuanto a su mejora del día a día. Abriendo esa misma veda de la que usted está hablando sobre el tema de agresiones en las escuelas por parte también del alumnado, incluso de los padres, y ese ambiente que se ha generado últimamente aquí en Melilla y que parece también endémico en los últimos años, ¿por qué cree que ha cambiado el perfil del alumnado en Melilla? Tengo que decir que esa es una sensación, ¿no? Es decir, tenemos que hablar de sensaciones porque son los docentes o como cualquier otro gremio somos de carne y hueso. Entonces hay una sensación. Luego tenemos que decir en honor de la verdad que no ocurren con tanta frecuencia como luego parece que en los medios de comunicación, porque claro, es algo alarmante y por lo tanto, aunque ocurre de forma muy esporádica, se le toma mucha atención porque es algo muy, muy importante, ¿no? Estamos en un nivel es muy parecido al resto del Estado, es decir, en Melilla no es una situación muy extraordinaria con respecto a otras comunidades autónomas según nuestros datos, los datos obtenidos en la macroencuesta que hemos realizado el Oeste por todas las comunidades autónomas. Estamos hablando del orden de que incluso la sensación, el tanto por ciento de Melilla es un poquito inferior a la media estatal, o sea, sin embargo, claro, es una ciudad pequeña, todos conocemos los centros educativos, es decir, las noticias corren y vuelan. Y claro, y son noticias que duelen mucho al profesorado, que ocurren muy poco, pues
pues duelen al profesorado. Este primer trimestre tuvimos una desagradable situación por parte de una compañera docente y la Junta de Personal Docente, que son los sindicatos representantes, ¿no?, el órgano electo de representante del profesorado de la ciudad, aquí en Melilla. Hemos hecho, ¿no?, incluso concentraciones que van a seguir siguiendo a lo largo de este trimestre también. Pues eso, un poco para poner la atención de que hay algo que está fallando y que necesitamos esas medidas urgentes por parte de la Administración, y que no todo puede acarrear, o sea, no todo puede ser pues función o labor que arregle de por sí el profesorado. Hay cosas que no podemos arreglar, necesitamos ayuda. ¿Cómo afecta ese clima emocional al profesorado después de ver ese tipo de concentraciones y ese tipo de agresiones por parte de...? Pues afecta pues de forma muy negativa, es decir, la motivación del profesorado, el profesorado a nivel general en España, en nuestro estado, es uno de los gremios pues que presenta más síndrome del burnout que conocemos, ¿no?, desde la psicología. Es decir, la motivación del profesorado ha disminuido. Y estamos temiendo, porque ya lo estamos viendo en otras comunidades, que pues es una profesión que no está de entre las preferidas del mercado laboral. Incluso se están procediendo pues a dar renuncias, no es mucho en nuestra ciudad, pero sí en otras comunidades. Y es algo que tenemos que destacar y es algo al que tenemos que ponerle atención, porque la educación necesita especialistas. O sea, un sistema educativo público necesita contar con todos los recursos y no podemos permitirnos que de pronto, pues como ocurre en ciertas especialidades, que son las pocas, falten matemáticos, ¿no?, o falten determinados perfiles de formación profesional, etcétera, etcétera. ¿Y cómo carga el SAT-STES ese problema, y cuál es el objetivo de vuestra organización para intentar que se escuche más como representación del alumnado a estos profesores y a estos alumnos cuando son agredidos y pasan este tipo de cosas en Melilla? Bueno, nosotros SAT-STES, en primer lugar, lo que ofrecemos a nuestros compañeros es una asesoría integral, ¿no?, porque somos compañeros ante todo. Es que tened en cuenta que aquí estamos todos muy cerca, ¿no?, y estamos muy en contacto con nuestros compañeros de los centros educativos. Vamos todas las semanas a visitarlos y tienen el contacto muy, muy directo con nosotros con respecto a esa asesoría que puedan necesitar, incluso legal, ¿no?, en determinados casos. Pero lo que principalmente queremos es sentarnos con el Ministerio de Educación y ofrecer una serie de medidas que a corto plazo pensamos que pueden funcionar. El tema del clima escolar, de la convivencia escolar en los centros educativos, ya está planteada en los centros educativos, tienen sus planes de convivencia. Todos los centros tienen sus planes de convivencia en el que se establecen, pues bueno, que pueden ocurrir determinadas circunstancias en las que es necesario pues intervenir, ¿no?, una intervención pues para paliar ese conflicto, mejorar esa situación, ¿no?, conflictiva, y que genera a lo mejor un ruido extra en el centro educativo de forma general, etcétera, etcétera. Pero se está viendo que no es suficiente. Por lo tanto, nosotros lo que queremos o proponemos es que primero, que tanto Ceuta como Melilla intervenga en un foro que existe a nivel estatal específico, ni el que no nos encontramos representados, que en el foro de la convivencia, esa convivencia escolar. Están todas las comunidades, sin embargo, Ceuta y Melilla, por sus características, al no tener, ya sabéis, competencia en educación, que dependemos directamente del Ministerio, pues no estamos representados en este foro, en el que los expertos de cada comunidad ponen en común actividades, recursos. Yo sé que en la dirección provincial, la UPE en concreto, la unidad de programa educativo, somos conscientes de que está haciendo un esfuerzo, pero es que tampoco depende de ello, es que necesitamos herramientas con mayor utilidad y capacidad. Tenemos, por otro lado, una normativa que se refiere a la organización de los centros educativos que es súper antigua. Es que es súper antigua, tiene más de 30 años. Por lo tanto, en esa normativa no se puede establecer otras medidas. Esa renovación, ¿no? No, claro, necesitamos sentarnos para poder modificar, y en esa normativa se establece también el sistema que tienen los centros educativos
de sanción al alumnado. Claro, si son tan antiguos, pues a lo mejor se nos queda la capacidad que tiene el profesorado, el centro educativo o el sistema, pues para poder imponer una medida correctora, que no tiene que significar simplemente una sanción. Tenemos que también proponer otro tipo de medida, que puede ser a lo mejor una atención psicológica específica, es decir, proponemos muchísimas acciones. Pero para eso tenemos que sentarnos con el Ministerio de Educación y hablar de los problemas que tenemos. Los STES hemos planteado en este curso, como habéis visto, hemos hecho una macroencuesta de más de 13.200 docentes encuestados por todo el Estado, pues para poner voz de los principales problemas. Y este es uno de ellos. Y por lo tanto, desde SATESTE lo que queremos es sentarnos con nuestros representantes y poder proponer y poder exponer esas mejoras por escrito, negro sobre blanco, que es donde podemos hacer realmente luego tener esas herramientas. Quería preguntarte también, Elvira, porque otra de las cuestiones que paralelamente habéis denunciado es una burocracia asfixiante, algo que sostienen casi el 97% de los docentes. Entonces quería preguntarte cuántas horas realmente pierde un docente fuera del aula. ¿Cómo podría suprimirse, digamos, o agilizarse ese tipo de burocracia? ¿Cree que hacen falta otros tipos de profesionales para apoyar al docente? Es una pregunta, pues que claro que también eso es, que nos plantea otro de los problemas, ¿no? Y además que es un problema generalizado de todos los docentes de todo el Estado. Y como tú has dicho, fíjate, los datos de Melilla, que son el 95,74%, son muy parecidos a los de a nivel estatal, ¿no? Que son del torno al 97%. Estamos hablando de que un 95% de los docentes de Melilla considera que el trabajo burocrático que realiza, y además sabe distinguir perfectamente de lo que es burocrático de lo que no, es aplastante. Y además lo que es más preocupante, y es que le distrae o le entorpece su actividad principal, que es, como siempre hemos dicho, la atención del alumno en la clase de forma individualizada, preparando recursos, estrategias para el día a día, ¿no? Claro, la gente normalmente se piensa que el profesorado solamente tiene sus horas de trabajo, son las horas que tiene de permanencia en el centro educativo, pero no es así. Nosotros tenemos un horario de 37 horas y media a la semana, y efectivamente, dependiendo de que estés en un centro de secundaria o en un centro de primaria, tu horario lectivo de atención directa al alumno es de un número, y luego también tienes actividades, ¿no?, del centro que son complementarias, porque necesitamos reunirnos, coordinarnos. También el profesorado hace funciones generales en el centro, y luego hay una parte que son 7 horas y media de esas 37 y media que se dedican al trabajo fuera del centro educativo, que es el horario que debe disponer el profesorado. Es una obligación para poder preparar toda ese trabajo de, como hemos dicho, de material, recursos, estrategias didácticas, pedagógicas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando desde esas 7 horas y media la proporción que se dedica a preparar la documentación que nos exige esa burocracia que hemos dicho es de un tanto por ciento muy elevado, el profesorado debe destinar más tiempo de su familia, de conciliación familiar, pues para realizar la función principal, que es la de preparación de sus clases. Por lo tanto, está muy claro en las cuentas. O sea, las cuentas no podemos cuantificarlas, pero estamos hablando que más de la mitad del tiempo que de esas 7 horas y media van destinadas semanalmente a realizar labores burocráticas, que en muchísimos casos, no ayudan, sino todo lo contrario, entorpecen. Por lo tanto, son medidas que son acciones que podemos solucionar en el corto plazo. ¿Qué pasa? Tenemos un sistema de gestión que es una aplicación educativa que está implantada en los centros educativos. La idea es que esta aplicación informática, como todas las que se utilizan, ¿no?, en los trabajos, en el resto de los trabajos, lo que suponga es un alivio de la carga, ¿no?, y que facilite la labor de ese tipo. Sin embargo, todo lo contrario. Esta aplicación no está muy fina, se ha introducido desde hace 2 años, la aplicación Fenicia. ¿Qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones no dificulta, porque tenemos que duplicar
el trabajo porque esta aplicación no nos permite, no es del todo efectiva, o a mí no me gusta decir productiva porque no estamos hablando de una empresa, pero está claro que no nos ayuda. Pues vamos a sentarnos y vamos a ver qué carga burocrática es imprescindible y vamos a dejar el resto que no sea imprescindible, pues para que se pueda dedicar realmente a lo importante el docente. Vamos a sentarnos y va a decir, en un centro educativo, para la evaluación de un alumnado de forma individual, se debe hacer esta serie de se genera esta serie de documentación. Oye, pues vamos a ver qué es lo que podemos prescindir de él. ¿Cuál sería esa tarea administrativa que eliminaría usted mañana mismo? La primera. Bueno, existen una serie de informes que realizan los docentes que luego no encontramos la utilidad. Unos informes que realizamos como tutores, que luego no es que se haga luego con esto un estudio para ver un volcado, que luego se va a analizar a nivel, ¿no?, de centro que no es necesario. O existe una forma de hacer determinadas cosas que si cambiamos un poco el saber hacerlo, pues facilitaría. Es decir, si tuviésemos una serie de automatizaciones en esta serie de documentos, que es verdad que hay que hacer algunos, está claro, porque tenemos que registrar nuestra actividad, está claro, cómo hemos actuado con este alumno, qué resultados ha obtenido, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser un poco conscientes de aquello de lo que podemos prescindir, y yo creo que sería una mejora sustancial muy importante que notarían nuestros compañeros y compañeras. Desde SATES habéis pedido también una inversión del 7% del PIB en educación. ¿Crees que sería posible? Bueno, está claro que la coyuntura política actual nos hace pensar que por este año no, este curso académico no, porque ya sabemos cómo estamos a nivel político, de que existen unos presupuestos que están prorrogados, que llevamos allá una serie de años con los presupuestos prorrogados, pero tenemos que ver lo que ocurre en otros países de la Unión Europea, tanto que nos comparamos siempre los índices de abandono escolar, de fracaso escolar, siempre lo comparamos con los países de la OCDE o los países de la Unión Europea, y vemos que siempre España está siempre por la cola, ¿no? Pero claro, es que no hacemos una comparación también con qué cantidad o qué proporción de esos países de inversión realizan desde hace muchísimos años a la educación de su país. Y estamos hablando del orden del 6,5%, el 7%, cuando nosotros no llegamos estamos en el orden del 3,5%, 3%. Por lo tanto, está claro que es uno de los objetivos principales de los STES a nivel estatal, que se incremente, al igual que lo han hecho otros países de la Unión Europea. Hay centros que están obsoletos y que no soportan la tecnología actual. ¿Cómo está afectando eso? Bueno, los centros no están obsoletos. Me gustaría hacer una puntualización, que no se invierte en medidas en que estén hacendados, ¿no?, que estén arreglados, ¿no? Pero claro, conforme los edificios se van haciendo más mayores, pues lógicamente es más difícil, ¿no? Es más costoso el mantenerlo, ¿no? Eso es algo obvio, sí. Pero también ocurre lo siguiente, y es que se han hecho estos últimos años una gran inversión en proyectos muy informáticos, con grandes tecnologías, pero luego esa inversión no ha venido acompañada con también recursos económicos para poder mantener esa inversión, el estado de esa tecnología al nivel que se requiere. Por lo tanto, si nos llegan las pizarras electrónicas, que son una maravilla, pero por un lado nos encontramos con que el centro no soporta que el sistema eléctrico muy antiguo, es un problema. O cuando se van rompiendo no tenemos los recursos para que haya una revisión y una actualización pues esa inversión se pierde, se diluye, se pierde. Es una inversión en educación que se ha perdido por no tener una proyección para el futuro, para el largo plazo. Y esta es una de las cosas que no ocurre mucho en educación. Vamos al salto de la mata y no puede ser. Tenemos que tener siempre un planteamiento de la educación de nuestro sistema educativo público de al menos un medio plazo, no de un corto plazo como ocurre en la actualidad.
Y Elvira, por ir finalizando, me gustaría realizarte una última preguntita, y es que ¿en qué estado se encuentran las conversaciones con el Ministerio? ¿Desde el sindicato se sentís escuchados? Bueno, eso ya sabéis que llevamos pidiendo reuniones con el Ministerio cuando existía otra ministra, ahora que ha llegado la nueva nos hemos reunido con ella, le hemos hecho partícipe de todos los problemas de la ciudad, seguimos pidiendo reuniones. Es verdad que ha existido un acercamiento. Acordaros que hicimos partícipe también de que por fin teníamos ese permiso de días moscosos, ¿no?, que existen en otro gremio y nosotros no lo teníamos implantado, y se ha llegado a ser una realidad. Es decir, nos han dado una miguilla de pan para animarnos, pero sigue siendo muy insuficiente. Lo que pedimos es eso, que se sienten con nosotros a principio de curso y que podamos prever una serie de reuniones con temas concretos para que exista una verdadera negociación, que no existe. Esa negociación no existe. Nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero rápidamente, Elvira, ¿este año de nuevo habrá oposiciones? Sí. Este año, ¿qué se sabe de estas oposiciones? Pues vamos a ver, las convocatorias, la normativa que regula esas oposiciones ya ha sido publicada. Una parte de las plazas son las que se quedaron pendientes del 2025 y se han generado nuevas especialidades. Principalmente son especialidades de secundaria y de formación profesional. Son un total, un 75 de plazas que se van a jugar, ¿no? Se van a meter en el bombo este junio que viene de 2026. Y nada, estamos pendientes a que salga la convocatoria específica para que la gente, los opositores, puedan presentarse a esta convocatoria. Nosotros tenemos previsto un curso para los compañeros de secundaria, que va a empezar ahora en febrero, unos días de febrero y de marzo, que lo imparte un compañero, Jesús Castro Carrasco, un compañero que estamos muy contentos con él, otras actividades formativas que ha realizado, y hemos propuesto pues para los compañeros que lo necesiten pues ayudilla con esta formación. Pues ahora sí, ya nos quedamos sin tiempo. Elvira Sánchez, miembro del secretariado de SETESTES, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en los desayunos de la UNED. Hasta aquí nuestro programa. Ahora llega la información a la sintonía de Onda Cero Melilla. Que pasen un estupendo miércoles.